Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ayudaron. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Muchas veces no es tan importante estar arriba o estar abajo como estar subiendo o estar bajando. Y estábamos subiendo. Cuando se hunden los ingresos tributarios, los ingresos de las administraciones públicas, la única forma de continuar con las prestaciones es endeudándose. El sector público tiene un endeudamiento actual que es superior al propio Producto Interior Bruto del país. Estamos utilizando prestaciones que habrán de pagar nuestros hijos y nuestros nietos. La única manera actual de poder incrementar el gasto público es incrementando los ingresos tributarios, cosa que está ocurriendo pero muy despacio ahora, o incrementando el endeudamiento. Y esto último es suicida. Mire Grecia, esto tiene un límite. Ya no tenemos dinero ni tenemos la máquina de fabricarlo. Creo que sí es razonable decir que las administraciones públicas españolas están sobredimensionadas en los momentos actuales. Lo que sí es cierto es que con los tipos de interés tan bajos, prácticamente cero y en muchos casos negativos, es muy difícil invertir con rentabilidad. El que quiera tener un poquito de rentabilidad tiene que acometer inversiones de mayor riesgo. Meter el dinero en la caja fuerte, bueno, quizá no sea lo mejor, pero mantenerlo en forma líquida, y la caja fuerte es una de las modalidades de liquidez, puede tener cierto sentido en este momento. Sí, podríamos decir que en la corrupción está el origen de una gran parte de la inestabilidad que tiene hoy la sociedad española, claro que sí. Juan José Toribio, ya lo han escuchado, director ejecutivo que fue del Fondo Monetario Internacional, economista del Banco de España, profesor, uno de los economistas españoles más reconocidos dentro y fuera de España. Y andan las cosas de la economía tan revueltas, ¿verdad?, que he dicho yo, bueno, pues vamos a traer aquí a una persona de peso para que nos esclarezca un poco la cuestión. Buenas noches, don José. Buenas noches. Esto está, lo que se dice, revuelto. A uno le da miedo. Bueno, la economía siempre ha estado revuelta, de alguna manera, pero efectivamente en los momentos actuales la incertidumbre parece que se acentúa. Y está revuelta en el ámbito internacional, en el ámbito global. Está revuelta pues, por los efectos de la desaceleración de China y los problemas de los mercados de materias primas, etc. Está revuelta en el ámbito europeo, donde no terminamos de cuajar una auténtica unidad que nos permita afrontar los problemas económicos del continente, y está revuelta en España. Lo cual es una pena, porque la economía española hasta hace muy pocas semanas era una de las economías que se ponían como ejemplo en prácticamente todos los ámbitos internacionales, pero efectivamente se ha revuelto en los últimos tiempos. Ahora que dice usted todo esto de la no unión de Europa, el euro, hay muchos españoles que tenemos la sensación, me incluyo yo también, de que con esto del euro nos han hecho una faena. Pues yo diría lo contrario. Yo creo que con el euro pues nos han incorporado al ámbito
de una moneda estable, de una moneda fuerte, en el sentido de que es reconocida internacionalmente, de una moneda que está construida en un ámbito de libertad de movimientos de capital, por supuesto de libertad comercial, y de una moneda que sobre todo es una de las referentes mundiales, de manera que estamos incorporados a un esquema de solidez y de estabilidad económica. De hecho, la economía española se ha desarrollado dentro del euro hasta la crisis, que fue mundial, no fue solo nuestra, sino fue mundial, muy bien, y en los momentos actuales estamos saliendo de ella muy bien. La crisis, don José. No hemos salido de la crisis, está claro. Eso que nos dicen de que hemos salido es mentira, ¿o no? Es que es muy difícil saber qué queremos decir salir de la crisis. La economía española perdió, por darle usted una estadística aburrida, pero hay que darla, perdió 7 puntos de Producto Interior Bruto, el PIB descendió 7 puntos con la crisis. Los hemos recuperado, de manera que estamos al mismo nivel que antes de la crisis. Obviamente, en estos años debíamos haber crecido más, y eso sí que no lo hemos hecho, pero ha sido eso culpa de la intensidad de la crisis. Desde luego estamos otra vez en un periodo de expansión, o estábamos hasta hace muy poco, en un periodo de expansión y de crecimiento, y en un periodo en el cual pues, la gente empezaba de verdad a sentir que las cosas eran distintas. Y muchas veces no es tan importante estar arriba o estar abajo como estar subiendo o estar bajando. Y estábamos subiendo. Sin embargo, hay algo que no sé si tiene que ver con subir, desde luego con bajar muchísimo. 4.779.000 parados, señor Toribio, 4.779.000 parados, un 20% de desempleo. No da holgura para nada, solo da motivos para el pesimismo. Bueno, primero son 1.200.000 parados menos que hace 2 años. En ese sentido decía que estábamos subiendo, pero es verdad, no podemos minimizar el problema del paro. La persona en el paro es una persona que está sin proyecto de vida, sin proyecto de vida. Exactamente, yo creo que está muy bien definido, sin proyecto de vida, es así, por tanto, sin duda alguna es un drama. ¿Cómo se llega al paro? Se llega al paro cuando nos ajustamos mal a la crisis, porque muchos países tuvieron como nosotros una crisis incluso más profunda en términos de PIB y no tuvieron tanto paro. De manera que se llega adaptándose mal y nos adaptamos mal y eso debimos aprenderlo. Pero ahora, en los momentos actuales, ¿cómo se sale de esa situación de paro? Pues se sale de esa situación de paro y no hay otra, creciendo económicamente. Y para crecer es necesario invertir. Y para invertir es necesario generar unas circunstancias políticas y económicas que sean favorables para esa inversión. Y ahí es donde está la salida, ahí es donde está la clave de la salida, no hay otra. Don Juan José, que yo tengo la manía de llamarlo siempre don José Toribio, me como el Juan. Don Juan José. Don José era mi padre y era un hombre muy notable, o sea que me está usted haciendo un favor. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo siempre que pienso en usted, digo, no, que es Juan José, que es Juan José. Don Juan José, los recortes. Yo le pido su opinión sobre los recortes, pero la opinión que tiene ya la inmensa mayoría de los españoles es que se han pasado de frenada, nos están asfixiando con esto de los recortes y hay que reconducir eso de alguna manera. Ya vale de recortar, ¿o no? Pues yo creo que no, aunque ya sé que es muy difícil de explicar, y desde luego el que lo está sufriendo, que somos todos, pues tendemos a no aceptar la explicación, pero la tiene. Con la crisis económica, que fue una crisis brutal y que además fue una crisis repentina, se hundieron los ingresos tributarios. Y cuando se hunden los ingresos tributarios, los ingresos de las administraciones públicas, la única forma de continuar con las prestaciones es endeudándose. Y eso fue lo que hicimos en principio. Pero obviamente esto tiene un límite, por 2 razones. Es que ya no tenemos dinero ni tenemos la máquina de fabricarlo. De manera que
insisto, la única forma de mantenerlo es endeudándose el sector público. Pero el sector público tiene un endeudamiento actual que es superior al propio Producto Interior Bruto del país. Esto significa que estamos utilizando prestaciones que habrán de pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, a lo mejor no es tan injusto porque también les dejamos a ellos otras cosas, unas infraestructuras, un país hecho, etcétera, pero no podemos cargarlos excesivamente, de manera que esta es la razón. La única manera actual de poder incrementar el gasto público, sea en prestaciones sociales, sea en inversiones, sea en lo que sea, es incrementando los ingresos tributarios, cosa que está ocurriendo pero muy despacio ahora, o incrementando el endeudamiento. Y esto último es suicida. Mire Grecia, cómo ha terminado. Tenemos que evitarlo. Sin embargo, don Juan José, uno tiene la percepción muchas veces de que el Estado gasta mucho dinero en bobadas, que se va mucho dinero en cosas que realmente no tienen un sentido demasiado práctico ni afectan tanto a la vida corriente y moliente de los ciudadanos, que gasta mucho eso y luego recorta siempre sacrificando y mortificando al ciudadano o poniendo unos impuestos que muchas veces son claramente confiscatorios. Esto es lo que siente la gente. Y creo que tiene razón. Yo creo que sí es razonable decir que las administraciones públicas españolas están sobredimensionadas. Esto es así. Elegimos un esquema de gobierno federal o cuasi federal, o llamémoslo como queramos, que es el de las comunidades autónomas, y tenemos administraciones duplicadas y triplicadas con ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, administración central, y creo que sí, nos preguntamos todos, o muchos, si eso de verdad era necesario, y si eso no conlleva un gasto excesivo. Pues puede que eso sea así, pero ahora vamos a preguntarle a cualquier ciudadano de cualquiera de las comunidades autónomas, ¿te parece bien que eliminemos tu comunidad autónoma y recentralicemos? Y nos van a decir que no. No, claro, porque las comunidades autónomas han sido muy útiles, han traído muchas cosas positivas. Con mucho más gasto, claro, sí. Es que no podemos tenerlo todo. Pero la administración central también derrocha mucho dinero, ¿eh? No solo las autonomías, la administración central también se las trae. Pues no es lo que más ha crecido, ni muchísimo menos. Sin duda alguna, lo que más ha crecido con mucho es el número de funcionarios de las administraciones territoriales. Don Juan José, los banqueros. Usted conoce muy bien el mundo de la banca, ha trabajado para él, trabaja para él. Habrá que reconocer que da miedo y que sacan unos productos muy arriesgados y que a veces dejan a la gente, pues, en fin, aunque suene un poco feo, con el culo al aire. Y caramba, que no se puede jugar así con los ahorros de personas que llevan toda una vida trabajando, confían en un banco y un banquero se le ocurre allí no se sabe qué cosa, hace un fondo de lo más raro, y eso está pasando constantemente, porque además no aprenden, lo siguen haciendo. Vamos por partes. Uno, ¿quién son los banqueros? Los dueños de los bancos son sus accionistas. Podemos hablar de, si lo hacen bien o mal, los gestores de los bancos, que están puestos por esos accionistas. Y ahí ya tendríamos que distinguir. Yo creo que ha habido unos momentos en los cuales los gestores de los llamados bancos, que no eran tales, sino cajas de ahorros, estaban tan involucrados con el quehacer político y con los intereses locales de determinados grupos que sí han llegado a hacer cosas raras, por eso han desaparecido, porque ya no existen las cajas de ahorros. Entre los bancos en sentido estricto, yo no creo que haya habido grandes problemas ni siquiera con la crisis. Que hay mucha gente que tiene problemas con un fondo que le venden porque le dicen al gestor que se lo tiene que vender, que luego resulta que va a buscar el dinero y no tiene el que tenía, porque no explican las cosas. Don Juan José, yo creo que los bancos españoles, en fin, no lo hacen del todo bien en lo que se refiere a todo ese trato con los clientes, y que tendrían que ser mucho más claros de lo que son, y que tendrían que darse cuenta que no pueden seguir vendiendo cosas que no se deben vender, porque luego pasa lo que usted decía, lo que pasó con las preferentes, pero es que sigue pasando, tienen que explicar las cosas. Bueno, claro, yo soy economista profesional, a lo mejor resulta que es que no me es tan difícil a mí entender eso, y a lo mejor tendrían que explicarlo mejor los banqueros. Puede que usted tenga razón, seguramente sí, seguramente a mí también los
físicos tendrían que explicarme mejor de qué hablan cuando hablan de física. De agujeros negros. Estos que dicen que han encontrado una cosa tan importante en las ondas, no me acuerdo cómo se llaman estas últimas ondas, pues tendrían que explicarme mejor en qué consiste eso. Pues a lo mejor sí, ¿no? Sí, sí. Desde luego todo lo que sea transparencia es bueno. No se puede decir que no. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Lo guardamos debajo del colchón? Porque dan ganas. Uno ya no sabe si va a ir al banco y si va a encontrar el dinero que tenía. Hay miedo, o sea, la gente tiene miedo, está asustada, porque piensa que al final es preferible coger el dinero, claro que si lo guarda debajo del colchón luego se lo roban, pero... Sí, pero yo creo que no, eso no ha sido general, vamos, no. La gente que tiene el dinero depositado en un banco tiene su depósito. Bueno, le garantizan solo 100.000 euros, ¿no le depositan más. Claro, el que tiene 200.000 tiene que saber que 100.000 están asegurados, los otros 100.000 no. 100.000 no. Que Bueno, ya es. No, pero 100.000 es bastante dinero. 100.000 ya es bastante dinero, claro. Lo otro es que es siempre muy difícil de asegurar. No, es verdad, en los momentos actuales, lo que sí es cierto es que con los tipos de interés tan bajos, prácticamente cero, y en muchos casos negativos, es muy difícil invertir con rentabilidad. Pero eso es verdad para nosotros, es verdad para las compañías de seguros, es verdad para los propios bancos, es verdad para todo el mundo. Y es cierto que el que quiera obtener un poquito de rentabilidad tiene que acometer inversiones de mayor riesgo, pero de ser consciente de que lo están haciendo así. Los empresarios, don Juan José, si alguno siempre piensa en señores que tienen muchos trabajadores, que viven bien, que ganan dinero, que manejan grandes fortunas. Y yo, sin embargo, fíjese usted, cuando hablan de empresarios pienso en la peluquera, pienso en el autónomo, en el taxista, pienso en el que tiene un bar, y esa gente está muy ahogada ahora mismo. ¿Qué hacemos para ayudar a esos empresarios? No a las grandes compañías que ya se ocupan de que no les falte nunca de nada, no a las grandes, no, a estos otros. Bueno, hay grandes compañías que lo están pasando muy mal, por ejemplo las petroleras. Bueno, están perdiendo mucho dinero, Bueno. Es decir, que mejor no compre usted acciones, si ha comprado acciones de una petrolera, pues seguramente ahora estaría muy triste. No llores por mi Argentina, yo lloro por la peluquera y por el del bar. No, y yo también. No quiero decir con esto que no tenga usted razón en ello. Quiero decir que cuando ha habido una crisis, ha sido una crisis para todos. Que afectaba a todo el mundo. Claro. Y efectivamente, a los accionistas, que muchas veces eran pequeños accionistas, de algunas grandes compañías, pues lo han pasado mal. Durante la crisis lo siguen pasando mal, ¿no? Pero creo que tiene usted razón. Es la pequeña y media empresa, porque es además la gran mayoría. La inestabilidad. Yo que estoy persuadido de que en esta inestabilidad y que en todo esto que estamos comentando tiene mucho que ver, pienso yo, igual estoy equivocado, la corrupción, fíjese, yo creo que la corrupción tiene mucha culpa de todo lo que está pasando. Yo creo que sí, radicalmente. Vamos a ver, y la percepción de la corrupción, la acumulación de un acontecimiento de corrupción con otro, esta percepción generalizada. Entre otras cosas, porque ha sido esa percepción de la corrupción la que nos ha llevado a una situación política como la actual, que es una situación política difícilmente manejable, muy difícilmente manejable. Sí, podríamos decir que en la corrupción está el origen de una gran parte de la inestabilidad que tiene hoy la sociedad española, claro que sí. Dice usted, se lo he escuchado en más de una ocasión, que no es verdad que los países ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y yo no estoy seguro, no le quiero llevar la contraria, pero no sé, se lo planteo para que me convenza. Vamos a ver, yo creo que como promedio los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres son cada vez menos pobres. Es decir, que todos estamos progresando y que la humanidad ha progresado muchísimo en los últimos 50 años, la economía de todos los países. Más aún, en los últimos años la crisis ha afectado sobre todo a los países ricos. Los países que más han crecido en los últimos años han sido los de África y América Latina, de manera que ha habido ahí una contracción en esas diferenciales que había antes de renta entre países ricos y países pobres.
lo cual no quiere decir que lo que llamamos países pobres no tengan un grado de pobreza importante entre sus habitantes, que lo siguen teniendo, y no quiere decir que no tengan carencias, que las siguen teniendo. Pero no es verdad que estén peor ahora de lo que habían estado antes, porque eso estadísticamente no es así. Es que algunos estaban tan mal los pobres que ya no pueden estar peor. No, y que estaban mucho mejor. Sí. Vamos a ver, yo todavía recuerdo, usted no, porque es más joven, pues las grandes hambrunas... No crea, tenemos la misma edad más o menos. Ojalá. Las grandes hambrunas de la India, recuerdo. Bueno, la India es un país exportador de alimentos, uno de los importantes exportadores de alimentos. Pero es que la India ha sido uno de los países, eso que llaman países emergentes. Sí, ¿qué quiere decir? Países que han salido de las profundidades de la pobreza, de las profundidades de la miseria, y que por eso son emergentes, así les llamamos efectivamente. Y creo que están muy bien llamados. Y yo creo que su progreso ha sido importante. Están en los momentos actuales, este año, lo pueden pasar un poco peor. Lo pueden pasar un poco peor porque son sobre todo exportadores de materias primas y los precios de las materias primas están cayendo, entre otras cosas porque China se está desacelerando y era la gran demandante de materias primas. Pero con todo, son países que han tenido en los últimos años un progreso bastante claro, sin duda alguna. La globalización. Usted ha escrito mucho de la globalización, le interesa muchísimo y ha dado conferencias, ha escrito libros, ha escrito mucho, artículos, cantidad de artículos en distintos, en fin, publicados en diferentes países. Y a mí particularmente, y yo creo que a mucha gente, esto de la globalización nos gusta poco, porque tiene muchos inconvenientes, sobre todo el de igualarlo todo, el de que todo parezca lo mismo, el que, no sé, llegues a Shanghái o llegues a Bangkok o llegues a Madrid y no sepas dónde estás. Nos están restando identidad. A mí no me convence mucho esto de la globalización. Bueno, pero usted que la defiende. Porque lo que tenemos es una identidad global, que no teníamos antes. Esto de la globalización, yo creo que es que además no puede ni debe verse solo como un fenómeno económico. La globalización en el sentido de libertad de movimientos de capitales o libertad de comercio internacional o deslocalización de la producción, todo eso que es económico, ¿no? Tiene otros aspectos que yo creo que son los que de verdad apuntalan la globalización, que son de categoría o de naturaleza extraeconómica. Aspectos tecnológicos. La tecnología, la velocidad con que se difunde, nos está igualando a todos. Aspectos culturales importantes, el acceso a fuentes de información, de manera que es que hay una especie de universalización de la cultura que a mí me parece que nos está empujando hacia esa igualación. Y luego están estos otros aspectos que ya no son solo del conocimiento, sino de la cultura, entendida como manifestación de la personalidad de cada país. Y en lo que tenemos ahí es una interacción enorme. Quiero decir que es un fenómeno muy, muy complejo, que no solo es económico, sino que es tecnológico, es de diseminación del conocimiento, es cultural, etcétera, que nos está dando un mundo nuevo. Tenemos que adaptarnos a él. ¿Y usted cree que vamos a ser más felices en ese mundo nuevo? Estamos siendo más ricos, para empezar, y yo también creo que más felices. ¿Sí? Cuanto más se abra nuestra cultura, seremos más felices. ¿Cómo podemos buscar la felicidad? Vamos a ponerlo al contrario. ¿Cómo podríamos buscar la felicidad en encerrarnos en nosotros mismos? No, hay que tener una mente abierta, por supuesto. Por tanto, yo creo que eso es lo que nos está pasando a todos, ¿no? Y eso es bueno para todos. No solo nos está haciendo más ricos, que nos está haciendo más ricos, sino que además yo creo que nos está haciendo también culturalmente, con una mayor amplitud cultural, y en ese sentido, a mí me parece que más felices. Sí, sí. Más felices. Bueno. Bueno, luego la felicidad es algo tan personal. Sí, para uno es una cosa y para otro. Bueno, con que tengamos una cierta armonía y no nos sacudan mucho, ya estamos contentos. Nos damos por satisfechos. Y siempre la vida, eso, pues nos van faltando nuestras referencias anteriores y eso nos va produciendo pues una cierta melancolía. Sí. Es difícil vivir entre ausencias, es difícil, sí. Pero así es la vida, así es como... Es lo que hay, como dicen ahora los jóvenes, ahora dicen es lo que hay, y en fin, no le des vueltas.
Decía José Luis San Pedro, don Juan José, que había dos clases de economistas. Los que trabajaban para hacer más ricos a los ricos y los que trabajaban para hacer menos pobres a los pobres. Y bueno, no le voy a preguntar dónde está usted, pero sí tiene uno a veces la sensación de que los economistas, la inmensa mayoría, trabajan para hacer más ricos a los ricos. ¿Dónde están los economistas que trabajan para hacer menos pobres a los pobres? Muchísimos. Sí. Pero hay muchísimos. El premio Nobel de este año Sí. Se lo han dado a una persona que está trabajando, un economista que está trabajando en temas de pobreza. El premio Príncipe de Asturias de este año se lo dieron a una economista que trabaja en temas de pobreza desde el inicio de la crisis. Yo diría que no hay otro tema que esté mereciendo más atención de los economistas. Yo no sé si eso nos va a servir para salir de la pobreza, pero que evidentemente la cultura económica en los momentos actuales ha incorporado la pobreza como un elemento que antes se consideraba menos, esto sin duda alguna. Yo, con todo, creo que la mayoría de los economistas tratamos de trabajar para un mundo mejor, que quiere decir un mundo que asigne mejor los recursos de los que dispone y que por lo tanto sea un mundo capaz de producir mayor bienestar para todos. Esto es lo que tratamos, o al menos así me enseñaron a mí. Me lo enseñó, entre otros, José Luis San Pedro, que fue profesor mío en la Facultad de Económicas de la Universidad de Madrid. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué cree usted que tiene que cambiar en nuestra forma de producir, de gastar, de invertir, para que esto sea un poquito, en fin, más vividero, por así decir? Bueno, yo creo que lo que a lo mejor tiene que cambiar son nuestros valores. Al final, todos gastamos, consumimos, invertimos, de acuerdo con las alternativas que vemos como más útiles para nosotros y siempre con la restricción de la renta que tenemos. Esta es la lección número 1 de todos los libros de economía y no quisiera darle una lección, pero es así, lo hacemos así. En función de los valores que la sociedad tenga en cada momento histórico y en cada lugar geográfico, en gasto invierte de determinadas maneras y seguramente la priorización de valores que tenemos en los momentos actuales pues es manifiestamente mejorable, sí, y a lo mejor los hemos tenido mejores en el pasado, seguramente sí. La unidad familiar, por ejemplo, la teníamos en el pasado mucho más considerada de lo que tenemos ahora. La interrelación con los vecinos seguramente era mucho más intensa antes de lo que es ahora. No quiero decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, quiero decir que hay valores que tendremos que, sin duda alguna, que revisar, claro. Pero lo mejor está por venir, ¿no, don Juan José? Yo estoy absolutamente convencido, porque siempre lo ha estado. Yo me imagino que cualquier persona que viviera en tiempos de Carlos III, si hubiera dicho a lo mejor está por venir, a lo mejor no le hubieran hecho caso, pero mírelo, cómo hemos mejorado, pero no solo Carlos III, y cualquier persona que viviera pues hace 40 años, pues evidentemente lo mejor ha venido después. Va a ser así. Tiene que ser así, si no nos matamos, y no lo vamos a hacer, espero, va a ser así, claro. Lo mejor está por venir. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Don Juan José Toribio, muchísimas gracias por este rato que nos ha dedicado y por poner un poco de luz a esas incógnitas que tienen que ver con la calderilla, que es tan importante. ¿Qué hacemos sin calderilla? No, al contrario, muchísimas gracias por hacerme reflexionar. Eso siempre es bueno, es un favor que me ha hecho. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el entrevistado de hoy? Que nos da las gracias por hacerle reflexionar. ¿Cómo les ha gustado eso? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Una noche más, aquí en Palabras en Medianoche. Nos vemos en unos días. Hasta pronto. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero.
nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don din don, es don dinero.